A ver, pasamos por tanto a hablar ahora un poco de esto que hemos llamado dinero libre. Eh, a ver, el dinero libre es como la respuesta más razonable, parece que se puede aplicar, o una de las respuestas más razonables que se pueden aplicar ante esta situación. Pues gente muy sensata como ese juez portugués Ruiz da Fonseca de Castro, me parece que es apellido, han propuesto la necesidad de ir haciendo estructuras, dice, para, pues para la gente que va a ser o está siendo ya segregada o apartada en esta etapa que pretende consolidarse, ¿no? Dirigida por la tiranía médica o por el sistema de los vacunadores. Eh, Esas estructuras, pues todo lo que se haga en términos de comunidad y de relación entre la gente, pretende desde luego impedir las relaciones personales, pues cuantas más mejor. Todo eso será útil para defenderse de lo que está pasando, ¿no? La vida no se hace online, por mucho que lo pretendan. Entonces, entre esas estructuras parece que puede o debe jugar un papel fundamental esto que llamamos dinero libre. Esto se trata de entenderlo, lo voy a decir muy resumidamente, y es muy sencillo. El problema de estas cosas tan sencillas es que cuando las aprende uno, que debería de saberlas ya, pues a veces pasa que dice eso, ¿no? Esto ya lo sabía yo, o no le da importancia, o esto del dinero es una cosa demasiado compleja y muy por encima de nuestras posibilidades, y entonces no tenemos que prestarle atención. Se va dejando. Hemos explicado alguna cosa básica ya de cómo funciona el dinero, y lo que, lo que quiero proponeros ahora es esto, es decir, una, una comunidad económica más o menos pequeña se puede formar en cuanto aparece en una docena de personas que se prestan unos a otros o se suministran bienes y servicios complementarios de los que carecen unos y otros, y además preferiblemente con resolución por esa vía de necesidades básicas, o sea, cerca del campo, cerca de la tierra, que es donde se satisfacen las necesidades básicas, ¿no? Lo que necesita todo el mundo. Ese es un poco el punto de partida, un núcleo de gente cerca del campo, ¿no? Todos tenemos el campo a una cierta distancia, los que están en la ciudad también, los que se van quedando en paro, los que se van quedando de perceptores de paguitas, todos tenemos directa o indirectamente una conexión con el campo. En el fondo todos somos familia, aunque no nos lo enseñan así, nos presentamos o venimos en familias divididas, pero es evidente que esas familias que conocemos todos, cada uno la suya, van saliendo de unas roturas, de una separación, de un abandono de lazos familiares que conduce pues a este aislamiento luego de cada uno en su casa y el dinero en la de todos, que es lo que tenemos en el mundo contemporáneo. A ese poder del dinero le interesa mucho esa división por muchas razones que no viene al caso ahora comentar. El caso es que esos que se han juntado, unos pocos, pueden intercambiar sin más, pueden decir te doy tantos tomates a cambio de tu ayuda con el tractor, o tú me llevas en coche a la ciudad y yo a cambio te proporciono esta sesión de acupuntura, por ejemplo. He conocido en alguna comunidad de dinero local, de moneda local, un acupuntor que prestaba sus servicios. Me parece bastante maravilloso, teniendo en cuenta que la acupuntura tiene miles de años de experiencia y de tradición, que está funcionando, y he conocido mucha gente que la ha utilizado
hasta el punto de que médicos occidentales convencionales me han hablado de haberse sorprendido con los resultados que se conseguían con la acupuntura, ¿no? Entonces, estos primeros comuneros de una comunidad de dinero libre se prestan esos bienes y servicios, se suministran unos a otros y pueden hacerlo sin un medio de cambio, pero es mejor si utilizan un medio de cambio, y es muy sencillo ver por qué. Si utilizan un medio de cambio, pues pueden disponer de ello cuando quieren, pueden hacer el cambio cuando quieren, uno tiene olivas, por ejemplo, en una época del año, hacia el fin de año, y no es entonces cuando puede comprar muchos de los productos de la huerta u otras cosas que le hagan falta, ¿no? O no tiene por qué necesitar entonces los servicios de los demás. Entonces, la necesidad de coordinar todo eso conduce al uso de un medio de cambio como manera práctica de anotar pues lo que unos y otros se van dando recíprocamente. Digo medio de cambio, insisto, porque no es medio de acumulación. En la manera que se ha pensado y que está funcionando ya en algún sitio consiste en decir, bueno, pues si 500 euros, por ejemplo, o 500 dólares sirven para satisfacer unas necesidades básicas, vamos a ser moderados y vamos a dejarlo en empezar, por ejemplo, con 500 libres. Esto es como se ha llamado, se empieza con 500 libres y cada uno en una libreta, por ejemplo, en un cuadernillo, se anota a primero de mes sus 500 libres. Eso le sirve para intercambiar. El mundo en euros o en dólares sigue ahí, o en pesos, si está uno en Argentina o en México o en cualquier otro sitio. Sigue ahí ese dinero oficial, por así decir, funcionando, haciendo de las suyas en la medida en que lo consientan o lo sigan consintiendo los políticos de turno, y a la vez pues se van haciendo todas estas operaciones, se van haciendo con esas libretas, se va anotando, pues he gastado tanto, pues deduzco de los 500, si me compro algo que vale 20, deduzco los 20 y me quedan 480, tengo un ingreso y lo anoto, y así se va produciendo el equivalente a una especie de economía paralela en esa pequeña comunidad, que son unos cuantos nada más, ¿no? Pues esos cuantos también durante el mes conocen gente, tratan con otra gente, y a quien vean que tenga un nivel de conciencia, un grado de conciencia y de responsabilidad adecuados, pues le pueden invitar a participar. No hace falta que todo el mundo sea productor. También hay muchísima gente en la economía oficial, completamente improductiva, están acostumbrados a no producir nada, les han metido en esa casilla y se conforman con no hacer nada y percibir una pensión o una paguita. Hay gente que evidentemente no puede y ya está, y también puede la economía con ellos. Es decir, la riqueza que se está creando, lo que es una economía con cierto nivel de mecanización y una economía con los conocimientos que tiene hoy el hombre contemporáneo, pues permite satisfacer las necesidades de mucha gente que no produce. Fijaos que el sector económico que tiene las retribuciones más altas, por regla general, en Occidente, es el sector financiero, y es un sector que no produce nada. Están ahí, en esa posición de mediadores y extractores del dinero, dedicándose básicamente por la vía del crédito y de los mecanismos de ahorro e inversión, a sacar dinero de la calle, de la realidad, y llevarlo a los mercados financieros. Eso es lo que hace el sistema de crédito. Bueno, pues ahí están las retribuciones más altas y las rentabilidades más altas también, donde no se produce nada. Es decir, esto es todo lo contrario. Esto es una pequeña economía en la que se va invitando a la gente que tenga responsabilidad, pues para no anotarse 5.000 en vez de 500 a primeros de mes. Si hemos dicho que hacemos 500, pues con eso nos conformamos y vamos tirando y vamos viendo cómo se va, cómo se avanza. Y también pues se habla de esto. Yo he hecho esta comunicación, o hago estas comunicaciones, pues para que lo conozca cuanta más gente mejor, y no desde luego para meter todas esas operaciones en la web,
para dejarlas registradas y contabilizadas en beneficio de los nuevos amos digitales que nos pongan ahí arriba. No se trata de hacer eso, se trata de darlo a conocer a quien quiera para que la gente lo utilice. En eso consiste el dinero. El dinero se crea sistemáticamente en el acto de crédito mediante un acto de escritura. Bueno, pues nosotros, prescindiendo de la banca y de los estados dominados por la banca, podemos hacer ese acto de escritura cada uno en su propia libreta y empezar a intercambiar y a operar sobre la base de ese dinero que llamamos libre, porque lo creamos entre todos. Una de las primeras objeciones que yo vi hacer contra esto era que esto se va a llenar de gorrones. Bueno, no creo que podamos competir la comunidad de los libres o del dinero libre. No creo que pueda competir en número de gorrones con lo que es el mercado del dinero, el mercado del crédito en el que estamos metidos, el dinero crédito, el dinero deuda, el dinero que tiene que endeudar y retirar intereses por cada euro que circula o dólar. No puede competir en eso. Habrá gente que no quiere hacer nada también en esta comunidad, pudiendo hacerlo. Habrá a lo mejor uno que venga y por la mañana vaya al que hace pan y le pida 100 panes en vez de 2 o 3 que necesita. ¿Dónde va con los otros 90 y tantos? Pues a lo mejor va a venderlo en euros y va a tener unos euros que quizás le hagan falta. Fijaos que el control de todo esto se puede hacer por el sencillo mecanismo de una reunión en persona, mensual, por ejemplo en el campo, en lugares donde pasea la gente, y se pueden encontrar en lugares, si es que se sigue limitando de esta forma tan descarada el derecho de reunión, se suponía que era constitucional. Esa comunidad puede, allí en esa asamblea, en esa asamblea mensual, se pueden dar a conocer esta clase de distorsiones, como dicen los economistas, esta clase de fallos de funcionamiento que pueden perjudicar a los demás. Quizás no, quizás se vea que una operación como esa que he dicho del señor que se lleva 100 panes no hace daño a los demás. Y bueno, se tratará de irlo viendo, y se trata de, utilizando ese medio de cambio, viendo cómo se avanza, pues si hay otro en otro pueblo o en otra ciudad o en otro barrio que quiere tomar la iniciativa de juntar a unos cuantos y crear otra asamblea, esas asambleas son las que van produciendo el crecimiento, y las que, si están comunicadas, pues van haciendo que la oferta de bienes y servicios en dinero libre crezca. Esto es lo que falta al principio. Todo el mundo se queda mirando, y yo ahora que, si solo somos cuatro gatos, yo ahora que compro, bueno, pues está este que es capaz de levantar un muro, este que presta la acupuntura, este que toca la guitarra. Mira, nunca habrías pensado en tener un concierto en vivo en tu casa, y ahora te lo puedes permitir, porque resulta que a los músicos los han dejado en unas circunstancias bastante difíciles también. Les cierran los locales, les limitan los horarios, y un país como este, que tiene, recuerdo haber visto alguna vez que Madrid tenía más bares que toda Europa, que el resto de Europa. Pues puede ser, hay tantos que puede ser. Entonces, en este país, de repente, todo ese sector tan importante y que sirve de medio de vida para tanta gente, de repente deciden los señores del foro de Davos, en nombre de estos calculadores de la destrucción económica, deciden que lo van a reducir, y lo dicen tranquilamente. En un librito que publicaron a mediados del año pasado el señor Klaus Schwab y otro que se llama Malherbe, me parece, un francés, lo tenéis por ahí, en español se ha traducido con el título El Gran Reinicio. Ahí dicen tranquilamente que el sector de hostelería va a quedar a 1/3 de lo que era, o algo así. Se van a cargar 2/3. Bueno, pues esto es lo que están haciendo, y contra eso hacemos esto. Entonces todos esos se encuentran de repente con que entre sí pueden intercambiar en libres, y dependerá, el que tengan una oferta de bienes y servicios más completa, que abarque más necesidades, dependerá de lo que ellos mismos hagan por invitar a gente más o menos responsable y más o menos consciente
para que participe en la comunidad. Y cuando digo responsable, ya he dicho a qué me refería, a gente que venga con buena intención, y luego consciente en el sentido de que tenga conciencia de que lo que se está haciendo aquí no es solo beneficiarnos, no es solo combatir la penuria económica, sino algo más importante, que es demostrar en el sistema y demostrar a los gestores del sistema del dinero, pues que no somos tontos, es decir, para que haya listos tiene que haber tontos, y entonces no tiene por qué ser así. Esto lo hemos aprendido, nos lo han enseñado ellos y vamos a empezar a hacerlo nosotros. Está empezado, mejor dicho, ya están haciéndolo ya, y haciéndolo con bastante alegría por lo que yo estoy viendo, porque claro, el darse cuenta de cuánto se puede intercambiar entre unos y otros sin necesidad de acudir al sistema del dinero absurdo que ha demostrado en este último periodo una voluntad de dominación y de perpetuación bastante sin sentido, nos tiene que hacer ver que lo que estamos haciendo, y ahí es donde entra la conciencia, es realmente superar ese sistema, es superar el sistema del poder del dinero. No hace falta el poder del dinero, puede el dinero cumplir sus funciones, no es fácil imaginar una economía moderna sin un medio de cambio, puede el dinero, el medio de cambio, cumplir todas sus funciones sin ser un mecanismo de acumulación de poder a la vez, que es en lo que se ha convertido principalmente. El único sentido que tienen las grandes acumulaciones de dinero que se hacen hoy día, que están hechas, es el poder, es dominar el proceso político, y que la democracia pues no empiece a tomar un cariz un poco peligroso para ese poder, precisamente. Es un abuso de poder enorme lo que se está viviendo, y hay que tener conciencia de que por esta vía, incluso el que no necesita todo eso, el que dispone de medios suficientes para llegar a fin de mes y no está especialmente preocupado por su situación personal, se puede dar cuenta de que hace esa contribución no solo al bienestar de esos otros que sí que están amenazados económicamente, sino también a impedir ese control del que hablábamos, esa tercera función del dinero, esa función contemporánea del dinero, que es la de controlarnos, saber qué has hecho, saber dónde estás, y en un momento dado, además, pues limitar o impedir tu acceso al dinero, porque si el poder es la banca, siempre va a poder hacer eso, siempre va a tener la llave que te impida eso. Así estamos un poco ya en el sistema bancario, pero es más peligroso en esta nueva etapa en la que se está organizando el control digital de las sociedades. Esto es un poco lo que hay. Entonces hay que tener conciencia de que se está combatiendo todo eso, no de cualquier manera, no de forma desordenada, no de forma caótica, no tampoco de forma violenta, sino sencillamente se está combatiendo pues con el conocimiento, es decir, somos conscientes de lo que es el dinero, es ese acto de confianza, tomamos confianza en unos y otros, en los que participan en estas comunidades de dinero libre, y dejamos de confiar, por tanto, en esa medida, dejamos de confiar en este dinero absurdo que estamos padeciendo. Como complemento de esto, y también como parte de esa responsabilidad que se exige a los comuneros, pues se fija un límite de acumulación que ahora en los casos que yo he visto está fijado en 25.000 libres, 25.000, el equivalente o el contravalor de 25.000 dólares o de 25.000 euros, aunque no haya cambio ni operación de cambio normalmente entre esas monedas y los libres, pero de esta manera la gente pues modera sus aspiraciones, y ya se verá en qué medida la evolución de estas comunidades permite fijar un límite de ahorro o de acumulación
en las libretas más alto. ¿Eso qué significa el límite de ahorro? Pues significa que cuando uno se acerque a esa cantidad, a 25.000, cuando vaya acumulando eso, bien sea porque gasta poco o bien porque su producto o servicio tiene mucha demanda, pues puede comunicárselo a la asamblea, pues para que otra persona preste ese servicio, por ejemplo, o ese suministro, por ejemplo. Esa puede ser una manera de resolver eso y de poner un poco más de equilibrio ahí. Si se diera el caso de que es algo normal y no hay otros problemas, no hay problemas de inflación, ahora hablamos un poco de eso si queréis, no hay problemas de inflación, pues se puede subir ese límite de acumulación tranquilamente. El límite de acumulación podría acercarse o rodear lo que sea la adquisición de una vivienda de un precio normal, de un precio medio. Ese sería un límite de acumulación. Se puede decir que en eso se estarían acumulando, en esas libretas, se estarían acumulando unos cientos de miles, por ejemplo, por los precios que hay aquí. Ahora, a lo mejor pongamos 100.000 libres. Nos puede decir un economista ortodoxo que eso sería muy peligroso, dar 100.000 libres así, en total de 100.000 libres. Bueno, lo primero es que se tardaría un tiempo. Si damos de 500 en 500 mes a mes, se tardaría pues un tiempo largo, ¿no? Se tardaría 200 meses, si no me equivoco, en llegar a esos 100.000, por un lado. Luego estarían en cada libreta, es decir, no se produce en los libres, en el dinero libre no se produce la acumulación en unas pocas manos, que es lo que se produce en el otro lado. El ahorro de todos en el sistema del dinero absurdo, el que vivimos, a lo que conduce es a esas acumulaciones en muy pocas manos que pueden desencadenar movimientos muy fuertes. No hace falta recordar cómo en los años 90 una importante moneda de lo que era el sistema monetario europeo incipiente que había entonces, el ECU y demás, pues fue sacada del sistema pues por unas operaciones de una sola persona, ¿no? Ni que pensar tampoco que ese señor estaba poniendo en juego sus ahorrillos al hacer eso, no. Lo que pasa es que en el sector financiero las acumulaciones permiten todo eso, y esto es lo que no puede hacerse en libres. Por tanto, no hay que tenerle miedo a ese asignarnos todos los meses tranquilamente ahora esa cantidad de 500, pronto la que sea, si eso evoluciona, preferiblemente con un acuerdo entre las asambleas cada vez que se modifica un límite de estos, de asignación mensual o de acumulación total. Y esto es un poco el resumen de lo que es el mecanismo del dinero libre. Fijaos que el ahorro en dólares o en euros consiste otra vez en retirar dinero de la circulación. Se le dice a la gente que está muy dirigida en general en materia económica, se le dice lo que debe hacer con su dinero, se le ofrecen opciones de inversión y se canaliza a los mercados financieros, es decir, se saca de la economía real el dinero. Esto es lo que produce demanda de crédito y esto es el absurdo en el que estamos metidos. Eso a veces, cuando vuelve a la economía real ese dinero, por ejemplo, pues ¿a dónde vuelve? Esto lo estamos viendo en los últimos años mucho en muchos sitios, se ha visto en Europa, se ha visto en Estados Unidos, también se ha hablado de ello hace muy poco allí en California. Lo que está pasando es que los grandes fondos de inversión vienen y compran edificios o barrios enteros, suben y mantienen muy alto el precio de la vivienda y convierten a los que estaban allí en régimen de propiedad, los convierten en inquilinos suyos, en arrendatarios suyos con mucha facilidad. Esto es otra tendencia que hay hacia la dominación y que es peligrosa. Contra el dinero libre se puede hablar del dinero esclavo también, se puede llamar dinero esclavo y de los esclavos, porque si lo consentimos, si consentimos que este dinero absurdo siga reinando de esta manera, contra la impotencia de los sectores públicos o de los políticos que debieran estar tomando medidas eficaces contra todas estas operaciones, pues sencillamente a lo que vamos a asistir es a un, como se ha hablado un poco, a un nuevo feudalismo financiero o económico.
se está gestando todo esto. Estos son ejemplos de ello, ¿no? Convertir a la gente en arrendatarios a pesar de los altos precios de la vivienda que anteayer era suya. Esto es lo que está pasando, son tendencias que hay muy peligrosas y que se pueden y se deben contrarrestar por procedimientos, por ejemplo, como este. Hay, por último, que darse cuenta de que la inflación, que es la amenaza que esgrimen rápidamente los economistas en defensa del sistema, la amenaza esa de inflación por el hecho de asignar estas cantidades o hacer estos ahorros en las libretas, que son en la libreta de cada uno, como digo, y por tanto no están significando grandes acumulaciones en ningún sitio. La amenaza de inflación, la inflación en general es un fenómeno dirigido. La banca necesita la inflación, es decir, que los precios de las cosas y los servicios suban constantemente, porque eso, al mantener esa inflación positiva, justifica unos intereses positivos también. Es, digamos, una necesidad de justificación de lo que antes se llamaba usura, que era el mero cobro de intereses. Se ha llamado usura y se ha condenado en todas las grandes civilizaciones antiguamente, se ha condenado esto, y sin embargo ahora estamos acostumbrados ya a que hay que pagar intereses por el dinero, pero esos intereses necesitan también la inflación, porque si los precios van bajando, cualquiera va a hacer rápidamente el razonamiento en el sentido de que ¿por qué voy a pagarte no ya una cantidad más alta por lo que me has prestado, sino porque te voy a pagar lo mismo, si en realidad con menos puedo comprar más de lo que podía comprar antes, ¿no? Esto es un poco lo que pasa, hace falta la inflación y por eso los grandes bancos centrales de Occidente vigilan el que haya una pequeña inflación. Dicen que un poco de inflación le sienta bien a la economía, ¿no? Y hay otros casos de inflación desbocada, de inflación descontrolada, que son los que se producen pues en torno a las guerras y cuando hay un ataque económico a la economía de un país, como pasa de vez en cuando en cualquier sitio y ha pasado muchas veces, ¿no? En realidad esos son ataques organizados del sistema financiero que está en momentos en que hay que derribar un gobierno, es cuando se producen esos grandes casos de inflación descontrolada. Lo demás son teorías ya económicas y no nos interesa mucho la teoría económica, francamente. Ha servido sobre todo la ciencia económica para ocultar a la gente el mecanismo del crédito, el mecanismo de creación de dinero, que viene usándose así hace siglos en distintos grados, pero ya hablaremos otro día si se tercia de la historia del dinero absurdo. Y ahora mismo no sé qué más habría que decir, animar a los que quieran ir experimentando esto y recordar que se hace una comunicación de este tipo pues para dar a conocer y para que circule este conocimiento, pero no para hacer o utilizar el dinero libre a través de la web. No hay ninguna necesidad, ni la vida ni los intercambios reales en los que se basa o a los que conduce necesitan para nada todo este mundo digital que nos está invadiendo. Que vaya todo bien, os deseo lo mejor y os recuerdo que no es lo más importante. Estamos hablando hoy de esto de dinero, pero seguramente hay cosas más interesantes que hablar que irán saliendo. Buena suerte a todos y mucha salud.